Ahora pasaremos con variables aleatorias continuas. Primer subtema, distribución de la probabilidad continua, son las probabilidades de los posibles resultados o valores de una variable aleatoria continua. Ahora, variable aleatoria continua, les daré el significado o una pequeña descripción. Es el conjunto de valores posibles, más conocido como rango. La distribución de probabilidad para variables aleatorias continuas nos sirve para determinar la función de distribución de las variables aleatorias, dándonos como resultado intervalos de interés para su estudio. En este momento vamos a explicar lo que es la fórmula de la distribución. En este momento, como va a aparecer, está la fórmula que es P por A menor que X menor que B. Esto es igual a la integral de AB por f de X, diferencial de X. ¿Qué quiere decir? En este caso, en la fórmula, A y B es la área de la curva de f. En este caso, X toma los valores de los ejes que aparecen en las gráficas de algunos ejemplos y los puntos A y B. En este caso, normalmente en la fórmula lo que es la integral, la B se maneja en la parte superior, que sería el límite inferior, y la A sería el límite superior. Para continuar con el ejemplo de distribución continua, se tiene que el problema es el promedio de litro de gasolina durante el próximo año se estimula que pueda asociar entre los 140 y 160 pesetas. Aquí se aplica una de las fórmulas, en donde B es el extremo superior, en este caso es 160 en el ejemplo, y A es el extremo inferior, que en este caso es 140 en el ejemplo. Se aplica la fórmula que sería 1 entre 160 menos 140, que da el resultado de 0.05. Es decir, que el valor final está entre el rango de 160 y 140, tiene un 5% de estar en un rango de 141 a 142. Para el segundo ejemplo de distribución de probabilidad con variables continuas, vamos a sacar la distribución del peso en hombres. Como aquí tenemos una gráfica ya hecha con lo anteriormente explicado, vamos a observar la parte sombreada, que es el rango que tenemos de un peso de 160 a 170 libras, que es el peso indicado de los hombres. Más o menos el rango de estos dos valores nos sale con 1.136. Entonces tenemos que la probabilidad sería del 13.6% de un peso de escoger un hombre que pese entre 160 y 170. Y esto equivaldría más o menos a 1 de probabilidad en toda esta parte sombreada. Ahora, la probabilidad de que X sea siempre el mismo valor es de 0, ya que en la curva que podemos observar de esta parte inferior tenemos una anchura en donde no hay nada, ya que es un punto individual. Ahora, ¿por qué tenemos esta probabilidad de 0? Digamos que queremos agarrar un hombre con el peso exacto de 190 libras. No se puede, ya que el rango varía aunque sea por milésimas. Puede ser 190.2 libras o 190.001 libras. Prácticamente tenemos la probabilidad de 0 al encontrar un hombre con el peso de 190. Continuemos con el valor esperado de una variable aleatoria continua. El valor esperado no es más que la generalización de la media aritmética a toda la población, es decir, la media de la variable continua. El valor esperado nos sirve para sacar los resultados más importantes y utilizados y se conoce como promedio o media. Como segundo punto nos indica el valor promedio al que tiene una variable cuando el número de experimentos es infinito. Ahora tenemos la fórmula del valor esperado para las variables aleatorias continuas. Tenemos que está representado por la letra y mu, o también puede representarse como e de x, el cual es igual a la integral de menos infinito hasta infinito positivo de x por f de x de x. A continuación se mostrará el ejemplo de valor esperado. En este ejemplo se busca la función de densidad. Entonces, f por x igual a 3x al cuadrado definida entre 0 menor o igual que x menor o igual que 1. E por x igual a la integral de 1, 0, x, f por x, diferencial de x. En este caso, 1 es el límite superior y 0 es el límite inferior. Entonces, se podría decir que es la integral de 1, 0, x por 3x al cuadrado, diferencial de x. Entonces, esto, como pueden observar, se saca otra vez la integral de 1,
0. En este caso, como multiplicamos x por x al cuadrado, se vuelve x al cubo. Entonces se vuelve 3 por x al cubo diferencial de x. Entonces, como aquí tenemos un término que es 3, se saca ahora sí que de la integral. Entonces sería igual a 3 integral de 1, 0, x al cubo diferencial de x. En este caso se va a ocupar una fórmula la cual como el 3 ya queda fuera, se ocupa x. Y ahora sí que como está el exponente que es 3, se le suma 1. Pero en este caso la suma que es el exponente también se pone en el lado inferior. Entonces como el 3 quedó afuera, se puede observar cómo es de que la operación se queda encerrada en un corchete. En este caso es x, el exponente es 3 y en este 3 se suma un 1. Entonces en el exponente la operación que se realizó en la parte de arriba también se realiza en la parte inferior. Entonces esto está entre el rango de 0 y 1. Entonces esto se vuelve igual a 3, entre corchete va a estar x4, ya que 3 más 1 es 4, igual el 4 va a estar en la parte inferior, ya que se realizó la misma operación. Esto sigue en el rango de 1 y 0. A continuación se separan, que es 3, entre corchete, ahora sí que el 1 se va a sustituir en x, entonces sería 1 a la cuarta sobre 4. Pero en este caso, como se puede observar, se separa el menos 3, ya que ahora sí que como uno está positivo se necesita un negativo. Entonces sería 0 a la cuarta sobre 4, pero en este caso como es 0 se cancela definitivamente. Entonces sigue e por x igual a 3 de un cuarto igual a 3 cuartos, y así quedaría este ejercicio. Continuando con el ejemplo, como se puede observar, tenemos para la medición de la corriente en un alambre de cobre, la medida es de 20 centímetros. Entonces, este dato será en x, que sería e de x en la integral de 0 hasta 20, que sería x de f de x, que es igual a 0.05 al cuadrado. Esto multiplicado por 2 y a su vez multiplicado entre 20, que da un resultado de 10. El promedio, el promedio de la corriente de este cable es de 10 miliamperios. Varianza y desviación. En términos de probabilidad, la varianza de una variable es una medida de dispersión definida como la esperanza, y de ahí sigue la desviación, que puede ser definida como una duda, ya que se pueden sacar varias desviaciones de una o de varios datos. La varianza y la desviación estándar nos dan medidas cuantitativas de cuánta dispersión existe en la distribución o población de valores x. A continuación, les explicaré la fórmula de varianza. Del lado derecho estará apareciendo. Esto es igual a sigma al cuadrado, o también puede ser representado con bx. Es igual a integral menos infinito más infinito de x menos mu al cuadrado por la probabilidad de dx. Ahora, a continuación también les explicaré la fórmula de desviación continua que estará apareciendo del lado derecho. Es sigma igual a raíz de sigma al cuadrado, y así se sacaría el resultado. Vamos a empezar con este ejemplo de la varianza y la desviación estándar en variables aleatorias continuas. El ejercicio nos da una tabla de distribución de frecuencias, donde podemos notar que en la primera clase el límite es de 0 a 10, en la segunda de 10 a 20 y en la tercera de 20 a 30. Y la frecuencia de estas es 2, 3 y 5 respectivamente, donde n vale 10. Como primer paso debemos obtener la marca de clase, que debemos recordar que es límite inferior más límite superior sobre 2, quedándonos como 0 más 10 igual a 5, 10 más 20 igual a 15 y 20 más 30 igual a 25. Esto se hace para obtener la media de los datos aritméticos, la cual es necesaria para después reemplazar en la fórmula de la varianza. Como segundo paso, tenemos la marca de clase por las frecuencias, que sería 5 por 2 igual a 10, 15 por 3 igual a 45 y 25 por 5 igual a 125, lo cual en sumatoria nos daría un total de 180 sobre 10, que recordemos que es n, y la media de los datos aritméticos nos quedaría como 18. Ahora continuamos con el tercer paso, el cual es la marca de clase al cuadrado, el cual es 5 al cuadrado igual a 25, 15 al cuadrado igual a 225 y 25 al cuadrado igual a 625. Continuando con el ejercicio, como pueden ver, se ha ido completando la tabla en base a los cálculos previos que hemos realizado.
Ahora debemos realizar la multiplicación de la frecuencia de x por el resultado de las marcas de clase al cuadrado, dándonos como resultado 50, 675 y 3125, que en sumatoria sería 3850. Ahora este resultado debemos dividirlo entre 10, que como recordemos, el ejercicio nos da que n vale 10. Entonces tenemos un total de 385. Esta es la media al cuadrado. Ahora debemos reemplazar en la siguiente fórmula, la cual está apareciendo en pantalla. Y tenemos que, reemplazando los datos, quedaría como 385 menos 18 al cuadrado, lo cual nos da un resultado de 385 menos 324, lo cual nos da el resultado de la varianza como 61. Y ahora, simplemente para hallar la desviación estándar, recordemos que es la raíz cuadrada de la varianza, quedándonos como resultado 7.8. En este momento se dará el concepto que es función de distribución acumulada de una variable continua. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, en un ejemplo se podría decir que nos van a dar un valor x. Este valor x tiene que ser menor o igual también a dicho valor. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en el que nosotros elaboremos un ejercicio nos tiene que salir, se podría decir que la misma variable. ¿Qué es lo que hace la función acumulada continua? La función acumulada continua para un valor x nos da la probabilidad de que la variable aleatoria sea el mismo valor que ese valor x. Ahora les explicaré la fórmula de función acumulativa. La fórmula consiste en que f de x es igual a la integral de menos infinito a x de f t de dt. A partir de lo anteriormente explicado, sacaremos la función acumulativa continua de los siguientes valores, 0.25 y 0. Entonces, empezaremos como primer paso. Tenemos si 0 es igual a x igual a 4. Entonces, en este caso contrario, como primer punto, tenemos si x es mayor a 4 y quedaría integral de menos infinito de x de 0 de dtx igual a 0. Como segundo paso tenemos si 0 es menor o igual a x y si x es igual o menor a 4. Entonces como segundo paso quedaría integral de menos infinito a 0 de 0 de x más integral de 0x igual a 0.25 por x menos 0. Esto da como resultado 0.25 de x. Como tercer paso tenemos si x es mayor a 4, quedaría f de x igual a integral menos infinito a 0 de 0 de x más integral de 4 a 0 de 0.25 de x más 4 a x de 0 de x. Esto nos da como resultado f de x igual a 0 más 0.25 de 0 a 4 más 0. Esto como resultado final tenemos f de x igual a 0.25 por 4 menos 0. Esto es igual a 1. Como cuarto paso definiremos f de x y nos quedarían los resultados de la siguiente manera. F de x, si 0 es menor o igual a 0, 0.25 si 0 es menor o igual a x, x menor o igual a 4, si 1 es igual a x o mayor a 4. Y finalmente se muestra la gráfica como está formada. Ahora continuamos con este ejemplo, el cual nos dice: la variable aleatoria continua x tiene la siguiente función de distribución. En el gráfico que aparece en pantalla podemos ver que f de x vale 0 si x es menor a menos 2. Luego, 0.25 de x más 0.5 será solamente si menos 2 es menor o igual a x y menor a 2. Y luego tenemos que 1 va a ser si 2 es menor o igual a x.
y como podemos ver, debemos hallar la función de densidad. Bueno, ahora para resolver estas operaciones debemos ir separándolas por términos. Tenemos la primera, la cual es cuando x es menor a menos 2, el cual nos queda la derivada con respecto a x de 0. Y tenemos esta fórmula que nos indica que la derivada con respecto a x de una constante siempre vale 0. Entonces la derivada de 0 es igual a 0. Ahora pasemos al siguiente término, el cual es menos 2 menor o igual a x menor que 2. Y vamos a sacar su derivada, la cual sería la derivada de x de 0.25x más 0.5. Y ahora para resolver nos apoyamos de esta fórmula, la cual dice la derivada con respecto a x de una constante de x, vamos a eliminar la x y se queda la constante sola. Entonces, aplicando esta terminología y la fórmula anterior, la cual nos dice que la derivada con respecto a x de una constante es 0, tenemos que 0.25 le quitamos ahora sí que la literal, el cual sería x, y queda como 0.25 más 0, porque el 0.5 al ser una constante, por la fórmula anterior queda como 0, entonces el resultado de esta derivada nos daría 0.25. Ahora vamos a obtener la derivada del tercer término, el cual es que la frecuencia de x vale 1 siempre y cuando 2 sea menor o igual a x. Entonces reemplazamos en la derivada y obtenemos que la derivada con respecto de x de 1 vale 0. Esto porque ya anteriormente expliqué que la fórmula nos dice que cuando tenemos una constante, pues siempre va a valer 0. Ahora, reemplazando, tenemos que la frecuencia de x va a ser 0.25 siempre y cuando el rango de x sea menos 2, menor o igual a x, menor que 2. Y pues los otros como valen 0, siempre cuando sea en caso contrario de este único intervalo que ya mencioné, va a valer 0. Entonces, la única ocasión en la que la frecuencia de x vale 0.25 es cuando ahora sí que el intervalo es menos 2, menor o igual que x, menor que 2. En caso contrario, vale 0. Esta sería la solución de este ejercicio. La función de probabilidad de una variable aleatoria continua es una distribución que posee dos funciones, la función de densidad y función de distribución. Ambas arrojan probabilidades para los distintos valores que puede tomar x. En este momento vamos a dar el qué hace del cálculo de probabilidad. El qué hace, en este aspecto, calcula la probabilidad, o también conocida como la densidad de fx, que esta tiene que ser mayor o igual a 0. En este caso es para todo valor que sea equivalente a x que nos estén dando. En este caso se basa en la área bajo la curva. Fórmula de cálculo de la probabilidad, donde P es igual a A sobre B, en donde A representa las veces que ocurre el evento y B donde ocurren las observaciones, es decir, las veces que se hacen las observaciones de dichos eventos. Para el primer ejemplo de cálculo de probabilidad, vamos a sacar la probabilidad de 1 es menor o igual a que x y x menor o igual a que 3. Entonces vamos a integrarlos, que sería 0. Si 0.25, si 0 es menor o igual a x y si x es menor o igual a 4. De lo contrario, será 0. Para esto vamos a realizar esta primera gráfica, a lo cual vamos a calcular el área de la curva. Como tal, no realizaremos una curva, simplemente imaginaremos que en la parte pasa una curva. Entonces, vamos a graficar. Después de esto, marcaremos el área rectangular o cuadrada de nuestros valores. Ya que después de que marcamos el área de nuestros resultados, tenemos dos fórmulas para realizarlo. La área del rectángulo, como anteriormente se los vine comentando, y la área de la integral, que sería de 1 a 3. Ahora, graficamos y nos quedaría de esta forma, donde 1 sería igual a menor que x y x sería menor o igual a 3. A esto le sacamos el área, que vendrá siendo la área normal del rectángulo, que es base por altura, y nos quedaría de 2 por 0.5, esto es igual a 0.5. Y ahora, con integrales sería lo mismo. La probabilidad de 1 menor o igual a x y x menor o igual a 3 sería la integral que va de 1 a 3 de f de x. Sustituyéndolo nos quedaría de la integral de 1 a 3 por 0.25 diferencial de x igual a 0.25 de 1 a 3.
y como anteriormente se los vendría comentando, nos saldría 0.5 y nos quedaría con un valor de 0.5 y una probabilidad del 50% en este ejercicio. Para este ejemplo, el ejercicio es dado la función de densidad de f por d por p, y como primer paso buscaremos f de x por x. Esto es igual a un cuarto de x. Si 0 es igual menor a x y si x es menor a 2, si 1 menos un cuarto de x, si 2 es menor o igual a x y si x es menor a 4. Y en el caso 3 es 0 en otro caso. Para el segundo paso calcularemos p por x menor a un medio y pues tendremos que buscar cuánto vale p por x menos un medio. Esto es, usaremos la siguiente fórmula, que sería integral menos infinito de sigma de f de x por x de x. Esto nos da como resultado integral de 0 menos un medio, un cuarto de x de x. Esto es igual a un cuarto de x al cuadrado entre menos x de 0 a un medio, igual a x al cuadrado entre 8 de 0 a un medio. Esto nos da como resultado un medio al cuadrado entre 8 menos 0 al cuadrado entre 8. El 0 al cuadrado entre 8 se elimina y pasa a un cuarto entre 8. Y hacemos regla del sándwich y quedaría como resultado 1 por 1 entre 4 por 8 igual a un 32avo.